Ya queda, ya queda grabado. Les pido, se anoten acá en el chat vuestros nombres para que quede el registro. Y mirá qué fondito te echaste, Esteban. No sé qué es eso, el puente de San Francisco, no sé qué es. Sí, el puente de San Francisco. Lo tengo en la ventana de atrás. Qué grande, Esteban. Bueno, eh, nada, que grabamos, sí, ya lo estamos grabando, les decía que se anoten en el chat para que nos quede registro y nada, recordamos por dónde estábamos. Habíamos estado trabajando con las leyes de Newton, y dijimos un poco la ley de inercia, tenía que ver con esa continuidad de las ideas de Galileo, que habían presentado una posición teórica bien distinta, y por eso se habló de revolución científica, ese periodo de tiempo. Y luego entra en escena Newton, casi un siglo después, donde sintetiza en un sistema de pensamiento más abarcativo, más universal, como se dice, un conjunto de ideas acerca de la mecánica, de la dinámica, que pasa a llamarse mecánica clásica. Bueno, nada, se fundamentan estas tres leyes: la ley de inercia, la ley de masas, que es esa que una de las últimas, me parece que fue el último que hemos estado charlando, que si aplica una fuerza sobre una masa se acelera, y esa aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De esa manera, la definición de masa está asociada a la medida de la inercia, ¿no? Eso pues habíamos charlado. Y la tercera ley, que no sé si habíamos llegado a expresarla, la tercera ley es la ley de interacción. La verdad no me acuerdo cómo fue la historia, pero sería, lo escribo por acá, ¿eh? Ley de interacción o ley de acción y reacción, ¿sí? Esa ley de interacción dice que si vos tenés, esta ley, a diferencia de las anteriores, habla de dos cuerpos, un cuerpo A, un cuerpo B. Entonces, si el cuerpo A, si el cuerpo A aplica una fuerza sobre otro B, el cuerpo B reacciona con una fuerza igual y opuesta sobre el cuerpo A. ¿Eh? Así que, ¿qué puse ahí? Sí, profe, eso lo explicó también Bueno, la clase pasada. esto lo habíamos charlado, ¿no? No me Sí, acordaba señor. Sí, si sí, si lo habíamos puso lo mismo. charlado. Bueno, La compañera Silvia quiere tratar de entrar sin la ojeda. ahí está. Bueno, Se eso. queda. Ahí está, gracias, gracias María. Bueno, nada, entonces, esta es lo último que hemos charlado, y esa ley, digamos, habla de dos fuerzas aplicadas en distintos cuerpos. Era una sobre uno de los objetos, un cuerpo acá, otro cuerpo al lado, qué sé yo, otro cuerpo acá. Y bueno, lo que dice este Crucify es que si yo aplico sobre uno de ellos, esta sería nuestra línea de referencia, bueno, me quedo medio chingadita, si yo aplico de A sobre B una fuerza, bueno, recibimos una respuesta igual y opuesta. ¿eh? Esta sería la fuerza del cuerpo, la fuerza del cuerpo B sobre el cuerpo A. ¿eh? Esa sería la onda. Y del otro lado, al revés. Vas a tener una fuerza igual y sentido opuesto, igual que la anterior, pero esta va a ser la fuerza del cuerpo A sobre el cuerpo B. Habría que ponerlo en minúscula, queda mejor, ¿no? Bueno, el otro ya me quedó como tú. Bueno, nada, habla de dos fuerzas.
ley de acción y reacción, y con eso más o menos habíamos terminado. Ahora bien, ¿estoy bien? Sí, va bien. Bien, bueno. Ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar con estas leyes, empezamos a ver del entorno, digamos, atributos que antes no tenía. Voy a dejar de compartir para poder verles la cara. Atributos que antes no tenía. Vos tenés un cuerpo del entorno, y sobre ese cuerpo del entorno, sobre este cuerpo, bueno, vos decís, bueno, nada, está en reposo, de modo que si está en reposo, por la primera ley de Newton, concluyo en que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se anulan, vale cero. ¿Está bien? Bueno, por el hecho de que el cuerpo está en reposo. Bien. Ahora, ¿qué atributos, por qué digo, qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo para concluir en que la suma de ellas es cero? Bueno, la primera fuerza que se nos ocurre es el peso, un peso aplicado para abajo. Y algo que lo sostiene para arriba, la fuerza de la mano, la fuerza normal que sostiene. Entre las dos, digamos, al menos entre esas dos fuerzas, tiene que haber un equilibrio para que el cuerpo permanezca en reposo. Si la fuerza de abajo para arriba es mayor que el peso, el cuerpo se acelera para arriba. Y al revés, si el peso es mayor que lo que lo sostiene, se va a acelerar para abajo. Entonces, ahora, ¿dónde están aplicadas esas fuerzas? Bueno, uno dice, más o menos va a estar el peso va a estar por acá, si yo puedo, nada, mantener cierto equilibrio, parece que el peso estaría más o menos por ahí, porque yo con esa fuerza para arriba, hago fuerza ahí, y más o menos lo sostengo en la posición. Así que por acá, en este eje, debe estar el peso del cuerpo. Si lo pongo así, podría ser la misma historia, sobre este eje está el peso del cuerpo, y si lo pongo así, también podría imaginar que por la mitad, ¿sí?, se encuentra el peso del cuerpo. Dicho de otra forma, en este cuerpo volumétrico, el punto de aplicación de la fuerza-peso se da en ese cruce de los ejes de simetría. ¿Está bien? ¿Lo llegan a imaginar? A ver. Entonces, si yo tengo un cuerpo volumétrico, yo lo voy a hacer así, cachuzo acá, un cuerpo así, bueno, nada, trazo los ejes de simetría, imagínate que tiene un eje por acá, que este no es precisamente simétrico, el simétrico tiene que estar por el medio, así, trazo ese eje de simetría, trazo un eje de simetría por acá, y más o menos, imagino, ¿sí?, que el peso está en ese punto. Si tuviese las otras dimensiones para acá, trazaría otro eje por el medio de esos, y en ese cruce, en ese punto donde se cruzan, ahí vas a tener lo que sería el punto de aplicación de la fuerza peso. Al menos eso, Se llama centro de gravedad. A ese punto, Ese punto al que estamos refiriendo es este puntito de acá, no sé cómo dibujarlo, ese puntito de ahí. A ver si se le puede cambiar de color, no se le va a cambiar nada. Bueno, nada, ese puntito de ahí. Eso es el centro de gravedad. Ahora, lo borré. ¿Hasta ahí vamos? Ese punto es una carga teórica, no existe. Nosotros le damos un sentido a ese punto porque creemos que por ahí más o menos va a estar ubicado el punto de aplicación del peso. Cuando yo dibujo ahí, hago una representación del peso y digo, el peso está aplicado ahí y va para abajo. Esta sería la fuerza peso.
Y ese peso en el que estoy pensando tiene por punto de aplicación el centro de gravedad, peso del cuerpo. ¿Ok? Bueno, ¿me siguen hasta ahí? No sé si, a ver si dejo de compartir, les veo las caras. ¿Me entienden? Digamos, ¿la realidad qué es? El coso de los anteojos. Esta es la realidad. Bueno, sobre esa realidad, que no puedo decir nada, digo, esto pesa. ¿Por qué pesa? Por la atracción gravitatoria. Bueno, ¿dónde está aplicado el peso? ¿Está aplicado acá en una punta? Hola pequeña, ¿está aplicado en una punta? No, está aplicado más o menos en el medio. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo si le pongo el dedo ahí, si este la verdad que es curvo, me cuesta. Si yo le ubico más o menos el punto en la tableta esta, bueno, me queda más o menos por el medio y allí puedo sostenerlo con el dedo para arriba. Me queda equilibrado por ahí. Bueno, si lo pongo así, ¿dónde? Bueno, de nuevo en el medio estaría el soporte necesario para que el cuerpo quede, no se caiga, digamos, compensar el peso. Entonces, en ese punto que estoy pensando que se compensa el peso, es donde imagino que está aplicado el peso. A ese punto donde imagino que está aplicado el peso, se lo llama centro de gravedad. Pero como ves, es un punto imaginario. Si el cuerpo es sólido, si el cuerpo es sólido, no sé, como el celular, un cuerpo más o menos homogéneo, bueno, en el centro del celular, ¿sí? En el centro del celular va a estar ese centro de gravedad. En el centro así, en el centro si lo tuviera así también, en el centro, no sé, así, en el cruce de los tres ejes, ese vertical, horizontal y hacia el frente, ahí va a estar el centro de gravedad. Y es un punto material del celular. El mismo celular tiene un punto interno material. Pero en este objeto de acá, que lo imagino igual, está en el cruce de los ejes de los tres ejes, resulta que adentro no tiene nada. O sea, el punto ese, el punto que yo estoy imaginando, es un punto que no es material, es un punto teórico. Yo imagino que el peso del cuerpo se encuentra aplicado en ese punto, y ese punto no pertenece al cuerpo. ¿Está? Bueno, ese punto que no pertenece al cuerpo es el centro de gravedad. Y allí imaginamos que está aplicado la fuerza-peso. Así que eso nos, ¿cómo se dice? Nos va a guiar, compartir, ahí, ese punto nos va a guiar para entender dónde está aplicado el peso y, por supuesto, si este sistema está equilibrado, pues debe existir, ¿qué cosa? Una fuerza igual y opuesta en sentido contrario, o sea que tiene que haber para arriba una fuerza que compensa el peso. ¿Está bien? Bueno, esa fuerza es una fuerza que lo equilibra, una fuerza para arriba, si está apoyado sobre la mano, sobre la mesa, a esa fuerza se la llama fuerza normal. Y suele representarse con la letra N. ¿Sí? Así que es una fuerza que se opone al peso. Entre las dos tiene que quedar equilibrado. ¿Hasta ahí va? Creemos que sí. Bueno, ahora bien. Sí. Buena onda. Ahora bien, tenemos entonces dos... bueno, ahí está, no está tan mal. Dos ejes perpendiculares entre sí. A uno de los ejes lo llamamos eje X, ¿no? Y al otro eje lo llamamos eje Y. Bueno. Estos ejes entonces me dan idea de las fuerzas que están operando verticalmente y de las fuerzas que están operando en sentido horizontal. En nuestro dibujo, nosotros hemos prescindido ya del cuerpo, ya no está más el cuerpo ese que habíamos iniciado,
Y lo que nos quedó en cambio es una fuerza para abajo, que llamamos peso, y una fuerza para arriba, que llamamos resultante, ¿no? Bueno, esto me quedó mal. Me quedó mal. Digo, una fuerza para arriba ahí. ¿Sí? Esto que nos quedó acá, solo esas dos fuerzas, esta fuerza no la habíamos llamado resultante, perdón, la habíamos llamado normal, fuerza N, normal, ¿sí? Y acá abajo habíamos llamado peso a esa otra. Entonces, son dos fuerzas en el eje Y, o sea, dos fuerzas verticales, están aplicadas en el mismo punto, son iguales y opuestas, y como están aplicadas en el mismo punto, es como si vos tirás así. No se mueve ni para un lado ni para el otro. Las fuerzas están aplicadas al mismo punto, el sistema está en equilibrio. Podría decir de ese sistema que, bueno, nada, se encuentra en reposo, por ejemplo. No es la única condición, pero podría decir que se encuentra en reposo. Bueno, ¿qué pasa si sobre este sistema aplico otra fuerza? Le agrego una fuerza, y esa fuerza que le estoy agregando es una fuerza oblicua. Una fuerza así. Está colocada bajo un ángulo, ¿no? Está colocada bajo un ángulo. Ese ángulo, a ver si sale... ¡Ay, pero qué bonito! Alfa. Ese ángulo alfa, digamos, es un ángulo desde el eje horizontal, que da idea de la elevación de esa fuerza que estoy considerando. Bueno, esa fuerza, que todavía no le puse nombre, produce dos efectos sobre el cuerpo. Esa fuerza F produce dos efectos sobre el cuerpo. ¿Cuáles son esos dos efectos? Por un lado, tiende a arrastrarlo, tiende como... Trasladarse. ¿Cómo? A trasladarse. Claro, tiende a trasladarlo, a correrlo lateralmente, pero acelerando. Y levantarlo horizontalmente. Eso lo tiende a correr para el costado. ¿Sí? Bueno, Y a levantarlo en forma vertical. no escuché bien. Che. Levantarlo en forma horizontal. Claro, bueno, entonces aparecen dos efectos. Tiende a trasladarlo para acá, lo que dice Esteban, ¿sí? Este sería un componente de la fuerza F, pero en el sentido horizontal. Ahora, no es la única fuerza que aparece, sino que, como dice Esteban, tenés también una fuerza que tiende a levantarlo, ¿no? a llevarlo para arriba, ¿sí? Acá, así. Me quedó una flechita celestita medio cachuza. Pero bueno, nada, hay una fuerza vertical también. O sea que la fuerza F, esta, produce dos fenómenos simultáneos. Por un lado, tiende a desplazarlo, a trasladarlo, ¿sí? Pero acelerando, lo tiende a acelerar, hacia la derecha. Y a la vez, la misma fuerza tiende a levantar el cuerpo con este componente hacia arriba. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, buena Sí, onda. profe. Bueno, buena Sí, onda. profe. Entonces, ahora el sistema de fuerzas que teníamos anteriormente lo puedo pensar como que hay dos fuerzas para arriba, la fuerza F y la fuerza N, una fuerza para abajo, la fuerza P, y una fuerza para el costado, la fuerza F de X. Si yo tuviera que ponerle valor a eso, ponerle que yo conozco que la fuerza F, vale, no sé, 30 newton. Conozco eso. Además sé, además de eso sé, voy a... ¿Cómo se sale? Además sé que el ángulo en cuestión, el ángulo este, vale
El ángulo vale, no sé, 30 grados, 35 grados. 35 grados. Ese es el ángulo alfa. Me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto vale la fuerza en I? ¿Cuánto vale la fuerza en I? Otra pregunta, ¿cuánto vale la fuerza en X? Bueno, Va a ser ¿cómo hago para responder a eso? Newton. En 30 por 35 en Newton. 30 por 35. Newton. Ah, bueno, algo de eso. Es algo de eso. En realidad lo que tenemos que chusmear es que se trata de un triángulo rectángulo, donde el lado más largo, la hipotenusa, vale F. Este lado, que es el lado adyacente, el lado de acá al costado, que se llama es f de x, que es el cateto adyacente, y el cateto opuesto es f de y. O sea que yo puedo aplicar lo que sé de trigonometría, acordate que era el seno del ángulo, ¿te acordás cómo era? Escribo. Seno del ángulo va a ser igual a el lado opuesto dividido la hipotenusa. Si esto lo escribo en los términos nuestros, el seno del ángulo alfa va a ser igual a el opuesto dividido la hipotenusa. ¿Está? No sé si lo ven. El opuesto es este lado, vertical, FI, opuesto al ángulo, ¿no? Está al lado enfrente. Y la hipotenusa es el lado más largo, que es F. De modo que si yo quiero saber cuánto vale F de I, la fuerza en I va a ser igual, la fuerza en I va a ser igual a la fuerza F por el seno del ángulo A. Bueno, esa es una de las conclusiones. Yo podría calcular el valor de F. Ah, acá no le puse, pero este es F de I, che. Ya no le puedo agregar nada. Está mal, lo borro. Buah, borré todo. No sé cómo hacer para borrar solo esto. La flecha de arriba azul es para la izquierda. Este. No, no arriba de todo, al costado izquierdo de la pantalla, la flecha azul o celeste, para que da para el lado le va pasando las hojas anteriores. Bueno, no sé qué habéis hecho. Bueno, pero esto me quedó mal. Le voy a poner acá, lo escribo de nuevo. Lo que debería decir es f de i tiene que ser igual a f, y ahí sí, por el seno del ángulo A. Ese sí vale, ¿eh? El de arriba está mal. Como no lo sé corregir, lo voy a tachar. Lo que pasa es que está medio flaca la línea. Ahí está. Eso anduvo mejor. Y lo que está abajo sí vale. Es esto. Esto me sirve para calcular f de i. Y lo mismo puedo hacer para calcular f de x. Solo que cuando vayas a calcular f de x y haciendo el mismo procedimiento, te va a quedar que f de x, o sea, el componente horizontal va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Después todo igualito. Pero qué desastre que estoy hoy con mi coso electrónico. No sé qué aprieto que me sale mal. Bueno. ¿Está? Ahora bien,
Ahora que la fuerza F es 30 y el ángulo 35. Entonces digo, quiero calcular la fuerza Ni. O sea, ¿cuánto tracciona para arriba? La fuerza Ni va a ser igual a la fuerza F, 30, por, ¿qué cosa? Seno de 35. Busco la calculadora. 30, entonces puedo hacer todo un saque, ¿no? Seno de 35. Bueno, pone al costado para que se active. Seno de 35, 0,57. Ok. Y ahora multiplico. La fuerza Ni va a ser igual a 30 por seno de 57. Mm. $17,2 me dan. Pero está bien. Después verifiquen si hice bien la cuenta. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, el componente de la fuerza en X va a ser igual a 30, pero en este caso va a ser por el coseno de 35. Bueno, ese f de i va a ser igual, y bueno, hago directamente la cuenta, ¿les parece? 30 por coseno de 35. 24,57. ¿Pensaste cómo fue? Esto que estamos haciendo se llama descomposición de una fuerza en dos direcciones perpendiculares. Descomponemos una fuerza que estaba oblicua en un sentido, así, digamos, en sus dos efectos, como de desplazamiento o arrastre lateral, y en este caso está como levantando el cuerpo para arriba. Bueno, en general, hay como un modelo de ejercicio, no sé si terminaron ya de copiar allí, pero te la cuento así rápidamente. Hay unos modelos de ejercicio donde tenés como fuerzas diferentes traccionando sobre el mismo objeto, ¿no? Como, no sé, te atás los cordones, tirás de los cordones, le haces el rulito, tirás de los cordones, y bueno, con la mano derecha estás tirando para la derecha y hacia arriba, y con la mano izquierda estás tirando hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, hay una acción simultánea sobre el pie cuando vos tirás. Entonces, bueno, nada, se puede determinar cuánto da la suma de esas acciones conjuntas de fuerzas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora se llama descomposición de fuerzas en dos direcciones perpendiculares. Es un caso. Y lo que suele hacerse también es el caso contrario. Se hace una, ¿cómo se dice? Una descomposición de las fuerzas para poder sumarlas o restarlas en los ejes X e Y. Y al final se define cuál es la fuerza resultante. Ese es otro proceso diferente que, bueno, nada, que está asociado a este modelo de ejercicios de los que estamos charlando. Bueno, a ver si me van entendiendo, porque ni les veo las caras, me cuesta. Hago un dibujito.
Bueno, intenta ser vertical. Bueno, 3 fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Bueno, ponele que se trata de un par de piolas que están tirando, digamos, de un cuerpo que está colgado. Tengo acá abajo, acá tengo un cuerpo colgando, ¿sí? Y bueno, ponele que dibujo ahí. Ese cuerpo que está acá abajo, que lo imagino, no sé, colgando acá. Ese cuerpo que está colgando ahí abajo, tracciona la fuerza esta vertical y hacia abajo, y unas cuerdas que están atadas arriba están tensas, ¿sí? Se tensan por el peso de esa bocha. ¿Está? El peso de esa bocha es nada, la fuerza de la gravedad. ¿Les parece pensarlo así? Una fuerza para abajo que es el peso. Ahora, el peso ese lo puedo pensar ahí o lo puedo pensar en este punto, en el punto donde están atadas las 3 cuerdas. Bueno, el cuerpo ese así como está quietecito, está colgado del techo. La pregunta sería, ¿cuál es el valor de la fuerza resultante? Que sería la fuerza que reemplaza, sustituye al conjunto de las 3 fuerzas que estamos chusmeando ahora. ¿Cuál sería el valor de la fuerza resultante? ¿Qué idea tienen? ¿Lo ven? Porque quiero verle las caras un cachito. Ahí está. Una así, no sé cómo es, una que tira para el costado, bueno. Una para abajo. 3 fuerzas. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la resultante de esas fuerzas? La fuerza capaz de reemplazar, sustituir a esas 3 fuerzas juntas. ¿Qué onda con eso? Silencio de la radio. ¿Sería la misma? ¿La misma? ¿Cómo es, Analía? Digamos que si eran 2 y se suma una más, Sí. o se divide en 3 esa fuerza y es la misma cantidad, digamos, de fuerza para los 3 lados. Se me ocurre eso. Que para todos lados. Puede que sí, puede que no. Imagínate que tenés, no sé, una maceta colgando allá arriba del tirante. Baja la maceta para acá, o una lámpara con su cable colgado de allá arriba hasta acá. Pero resulta que está muy sobre la mesa, qué sé yo. Y quiero que ilumine más un mueble para aquel lado. Entonces, bueno, nada. O me subo hasta la viga aquella, qué sé yo, y hago otro cable en el costado, que entonces te queda siempre vertical. O a esta le ato una piola, a la piola que viene, le ato una del costado y la tiro para allá y le pongo un tornillito en la pared. ¿Entendés? ¿Te imaginás cómo quedaría? Queda menos de un minuto, o sea que se va a cortar, pero entramos de nuevo. El cable vertical tirado para el costado. Y eso es un esquema parecido al que vimos recién. Parecido, ¿no? Un coso para abajo. A ver si nos queda, un coso para abajo, que la verdad la cuerda venía así, y este lo tira para el costado y lo corre. Así que ese podría ser un sistema. Se va a cortar.